¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada del Currículum Oculto, en el que vamos a platicar con Susana Regalado. Ella es prima de Julio Regalado y el día de hoy está con nosotros. Aplausos de toda la gente que está acompañándonos. ¿Qué tal? Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Efectivamente, ¿cómo sabes que mi tío es Julio Regalado? Porque llegaste en una camioneta de papel de baño y supuse que... Es que justo mi familia no va a padecer en esta época de papel higiénico, pues porque obviamente ahí tenemos la vara alta, ¿no? Ya sabes. Y bueno. ¿Estás monopolizándolo? Así es. Oye, pero ¿tú qué onda? ¿Qué te dedicas a la educación? ¿Por qué tuviste el privilegio enorme de salir en el Currículum Oculto? Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por invitarme, por considerarme para poder llevar a cabo esta charla. La verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí contigo. ¿De verdad? Sí, de verdad, me gusta mucho hacer cosas distintas y yo creo que el Currículum Oculto permite la voz, ¿sí? Manifestar la voz, y pues yo soy una manifestante de la voz casi siempre activa, digo casi siempre, sí, porque hay ocasiones en que el silencio es muy sabio. Claro. A veces hay que saber callar. Sí, claro. ¿En qué momento te ha tocado callar a lo largo de tus 5 años de experiencia? Ay, ojalá fueran 5. Me remontas a ese tiempo de 5 años de servicio en donde empezaba yo a ser educadora en preescolar, y los niños pues son una maravilla. Te contagian precisamente y te enseñan que en ocasiones ellos fueron los primeros que me enseñaron, fíjate, lo importante de a veces callar. Sí. Cuando un niño se pone en la situación de no querer hablar, de no querer manifestar su sentir, de no querer convivir con el otro, seguramente es porque algo pasa. Claro. Y creo que pasa cuando tú como adulto, como el maestro que está ahí dirigiendo ese proceso o estando con él acompañándolo en el aula, a veces o hablas demasiado o no hablas. Y entonces omite su voz. Claro. Omite su voz. ¿Eres partidaria de que sean ellos los que hablen y el maestro dirija? Claro, por supuesto. Sí, soy partidaria. ¿Conoces, todavía contactas a alguno de tus alumnos de esa época? Sí. Tengo por ahí, ahora las redes sociales son maravillosas. Claro. Y varios de ellos me han contactado, en específico Telma, una chica, hoy ya una madre de familia, que me dice: maestra Susi, yo me acuerdo perfectamente cuando usted me daba clases en el kinder y se hizo maestra. ¿Cómo crees? Y yo ¿Y no quise ser maestra. Pues sí, de repente le digo: no lo digas tan fuerte, hija. No vayas por la vida presumiendo ciertas cosas, sobre todo sí, para algunos que me conocen más fuera del magisterio. No digas de dónde nos conocemos. Pero efectivamente se hizo maestra y me decía: es que yo la veía, maestra Susi, de verdad yo quería ser como usted. ¿Qué se siente? Yo tengo 5 años, yo estoy empezando. Okay. Por eso te digo, ¿qué se siente? ¿No? A lo más que he llegado yo, le platico, es que mis alumnos pues ahora me escriben en las redes sociales y me saludan. Y les dan like a tus publicaciones, ¿no? Son mi único público cautivo, ¿no? Pero es bien padre cómo ellos pues también se expresan de uno, de un cariño que yo sinceramente no creo merecer, pero que ellos te dan a manos llenas, ¿no? ¿Cómo que no crees merecer? Sí, porque he dicho en videos anteriores que el maestro se da cada vez con los niños, ¿no? Das una parte de ti. Entonces, a veces con los que menos creías son los que más te recuerdan, los que te conectan, los que te buscan, los que te presumen con su familia, ¿no? Por eso digo que no lo creo merecer, porque a veces en mi manera de verme, digo que a lo mejor pude haber hecho un poquito más siempre. Ah, ok. Fíjate que acabas de entrar perfectamente en el rol de maestro. Claro. Creo que los maestros tenemos así como tatuados en la mente, no sé si el mismo sistema nos va haciendo pensar eso, que somos inmerecedores. Ajá. Los maestros, en nuestra situación emocional, muchas de las ocasiones vamos caminando como queriendo ver o mostrar que somos inmerecedores incluso de los niños. Y yo hace algún tiempo pensaba, ¿por qué mis compañeras educadoras e incluso yo, muchas de las ocasiones llegué a pensar que el que diera mi máximo con los niños no era suficiente? Justo lo que tú acabas de tomar. Claro. Y yo me di cuenta y llegué a la conclusión en aquel entonces de que porque a veces los resultados no son tan tangibles. Sí, Ajá, porque el humano se sigue desarrollando y no solo se desarrolla desde lo que encuentra en el aula,
se desarrolla con su ambiente, con su casa, con su sociedad, con sus amigos, con sus enemigos, si es que le podríamos poner un término, o con las personas que discordan en algún momento con sus pensamientos o con sus gustos. Entonces, lo que nosotros hacemos en el aula a veces no es tan tangible. Es decir, esta taza, ¿no? El artesano la puede ver concluida, sí. Al ser humano no. Y entonces al maestro de repente creo que nos cuesta mucho trabajo aceptar que estamos en el proceso y que contribuimos, y que eso que le diste no fue porque tú se lo diste, sino porque él era lo que necesitaba. Claro. Yo he dicho que la educación está condenada al atraso porque no ves los resultados efectivamente hasta dentro de 15 años o 20 años que el niño se desarrolló en los términos que él considere, y entonces recuerda y rememora, ¿no?, lo que tú le imprimiste. ¿Qué te imprimió a ti un maestro que te acuerdes? Uy, el primer maestro de mi vida que tuve al alcance fue mi tío Enrique Santana. Él fue, de hecho, el pionero del sueño de que yo fuera maestra. Ah, sí. Cuando yo era pequeña y lo veía él, cómo se desarrollaba con su familia, cómo manejaba a sus hijos, cómo se involucraba con esa familia, ¿qué crees? Que yo no decía quiero ser maestro. Yo decía quiero una familia como él. Y entonces empecé, conforme fueron pasando los tiempos, los años, fui analizando y le dije, entonces posiblemente si yo soy maestra puedo alcanzar esa familia. Claro. Porque ahorita tocaste un término muy importante que dijiste, creo que la educación siempre está en retraso. ¿Y por qué no colocarle? ¿Por qué es tan difícil para los maestros el poder decir que cada niño aprende lo que necesita? Ninguno se atrasa, ni siquiera el del 6, ni siquiera el del 4, ni el del 5. En ese momento él aprende de acuerdo a su ritmo, a su espacio, a su tiempo. Efectivamente, hace rato comentábamos, ¿no? Desafortunadamente nos dirigimos por una calificación y somos nosotros los maestros quienes calificamos a los chicos y determinamos eso que está en atraso o que está en retraso. Siempre va a haber retraso si lo ponemos en cuestión de revisar los modelos educativos, las estadísticas de los exámenes de PISA, las estadísticas de los exámenes a nivel mundial de la OCDE. O sea, siempre va a haber un parámetro estadísticamente que nos va a dictar que vamos antes o después o más adelantados. Sin embargo, yo creo que hoy día que hemos trabajado tantos modelos últimamente, que el maestro no termina de comprender y atender un modelo, conocerlo, involucrarse en él y de repente, ya me lo cambiaron y luego viene el otro, ¿no? La situación fuerte está en el aula. El que el chico empiece a desarrollarse con una mentalidad diferente. Es decir, yo soy Susana, soy una niña que cursa el 4º año de primaria y pues, ¿qué crees? Que las matemáticas no me entran y por eso llevo 6, ¿no? Y entonces el maestro, mis papás, mis amigos, mis compañeros, las autoridades me ponen en un cuadro, y no es en el de honor, No, sí, es en el otro cuadro en donde dice Susana tiene 6 y entonces no es apta para. Y desde ahí entonces a mí me merma, esa situación. Yo llevo 29 años en el servicio, en diferentes puestos. He tenido la oportunidad, gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, en que he estado en diferentes puestos en función de la educación. Y me ha tocado ver cómo desafortunadamente nosotros como maestros, pues sí, vamos propiciando esas etiquetas con los chicos que merma y que después a la larga, ¿no? Pues repercuten totalmente en su vida. Claro. Hoy día Susana es resultado de la niña de preescolar, de la niña de primaria, secundaria y así sucesivamente de toda la formación, incluso de la formación normal, de la normal que me dio para ser maestra. Y bueno, yo... ¿Cuál tuviste 6? En inglés. ¿Y qué crees? Que tenía una miss en la secundaria que me encantaba. Generalmente me parece que las maestras de inglés son buena onda, muy comunicativas, que tienen como una sangre ligera, como para poder apropiarse de los alumnos, claro, en esa convivencia. Y a mí me caía súper bien la maestra, pero nada más no. No te daba el inglés. Nada más no me daba el inglés. ¿Y a la fecha ya sabes inglés? No. ¿Y te gusta el inglés?
Me hubiera gustado en otro momento, creo que se me pasó como el tiempo para que pudiera ser una de mis cosas favoritas. Por ejemplo, ¿por qué me gustaría el inglés? Porque a mi mamá le encantan los Beatles. ¿Ah, sí? Y entonces, también, pero no les entiendo. O sea, hoy, gracias a la tecnología, me regreso a la tecnología, sí, claro. Gracias a la tecnología puedo escuchar la canción y leer la canción y entender lo que dice. Pero antes no. Antes los escuchaba, pero por el gusto de que a mi mamá le gustan. Sí, claro. ¿No? Y entonces, claro que me hubiera gustado, porque mi mamá tampoco sabe inglés. Y te imaginas que yo hubiera podido tener la oportunidad, o que tenga la oportunidad de decirle a mi mamá, esa canción que dice esto, ¿no? Sí, claro. En mi caso, el acercamiento con el inglés siempre fue padre. Sí, siempre me gustó. La verdad es que se me facilita. Desde la secundaria me iba bastante bien. Tanto que la maestra nos daba puntos, tenía este sistema de los puntos de tienes un punto más y los ibas acumulando, ¿no? Entonces llegó ¿Ese sistema a poco existió? En el segundo semestre, en el segundo bimestre, yo tenía 11 puntos acumulados. Lo cual, pues por lógica dije, bueno, no ya lo rebasé. Nada claro. En el tercero, porque ya tengo 11, entonces 10, y ya en el cuarto le vamos echando ganas de nuevo, ¿no? Lo cual obviamente no funcionó y me llevó a un grave problema en casa, como los que le ocasioné a mi mamá, pobrecilla. Y ahora me gusta mucho, me gustaría aprender a hablarlo mejor, pero me da pena hablar en inglés. Y tuve en la UPN a la maestra Ethel, un saludo a la maestra, que ojalá vea esto, y que yo creo que de mis maestras favoritas, precisamente por eso, porque tenía esta jovialidad, esta manera de llegar y envolverte, involucrarte, claro, ¿no? Y ella nos dijo algo bien interesante, que el aprender otro idioma no solo es el aprender a comunicarte, sino aprender otra manera de ver el mundo, ¿no? Otra manera de percibir las personas, otro modo de hablar de las cosas, y siempre me encantó esa idea, me sigue encantando, tanto que ahora pues el idioma pues me ha llevado a eso, ¿no? A analizar un poquito este concepto del self en el inglés, ¿no? Cuando dicen myself, yourself, que se habla de ti mismo, reconoce filosóficamente al individuo, ¿no? Cosa que en español hablamos igual de uno que del perro, ¿no? Les hablamos como personas. Está padre, está poético, pero en inglés hay una diferencia entre una cosa y otra. Pero fíjate, tocaste otra vez otro punto importante, el hecho de decir, la maestra me dijo, me motivó, me involucró, y entonces yo me sentí parte de. Sí. En mi caso, quizás, bueno, la maestra Pili, que fue mi maestra de secundaria, saludos, te digo, Pili, sí, claro, saludos a la maestra Pili, que también ojalá lo vea. Etiquétenla para que vea. Claro, por supuesto. Súper linda, súper jovial, pero ¿qué crees? Que a lo mejor no logró en mí el impacto suficiente en ese momento. Quizás yo estaba, no sé, en otra etapa, en otro momento, y eso es lo que a veces vamos perdiendo de vista los maestros, me parece. Claro. ¿Sí? Pensamos que nuestro actuar impacta de la misma manera en todos. Hoy día ya con todo esto de la situación socioemocional dentro de los programas de educación básica, pues cada vez se va quitando más y más y más esos conceptos, ¿no? Esas teorizaciones. Ya hoy día sabemos que nuestro actuar impacta en función de cómo está el otro, en función de qué es lo que tiene el otro. Ajá. Pero cuando no alcanzamos a discernir nosotros lo importante que es nuestro papel y nuestra función en ese momento con los chicos, pues vamos así. Yo a lo mejor no lo pude y entonces me frustré. Claro. En cambio tú, que sí pudiste, que estabas listo, que lo recibiste desde ese momento, ¿qué pasó? Te detonó para bien. Y no por eso podríamos decir, Susana no fue una buena alumna, o Víctor fue mejor que Susana. Cuando en ocasiones, yo insisto, las calificaciones, los premios, ¿no? El colocarnos en un cuadro, el no aparecer en un cuadro, ¿qué le estamos diciendo? Y es más, desde que yo le digo al chico, tú llevas 6, ¿no? O sea, tú llevas 6, tienes que apurarte. Y yo así como que, ¿pero a qué me apuro? Si es lo máximo, es mi máximo, estoy dando mi máximo. Y de repente el docente no le cree que da su máximo, porque pareciera que el maestro pensara que él le da cuerda, ¿no? Y va, ¿no? Y despega.
Y tampoco entiende el maestro que tampoco, a lo mejor es una situación de él, sino es una situación del individuo, ¿no? Claro. De la situación emocional. Y cómo también tenemos la capacidad o la incapacidad en algunas ocasiones de hacer clic con unos y con otros, ¿no? A mí me pasa mucho, hay alumnos que conmigo les va bastante bien, ¿no? Y cuando cambian de maestro, híjole, ¿no? Les empieza a ir mal. Claro. ¿Por qué? Yo lo atribuyo eso, más allá de lo pedagógico, de lo didáctico, pues tiene que ver con lo personal, ¿no? A lo mejor el niño, tenía yo unos alumnos que les daba mucha risa cómo bromeaba yo, ¿no? Y a lo mejor el llegar a otro entorno, tal vez un poco más serio, o tal vez con otro tipo de humor, pues ya no les significaba tanto, ¿no? Ya no llegaban con la misma motivación. Y entonces tú me podrías compartir ahorita que Víctor ya se ve como maestro. Ya Sí. te ves como maestro porque ya eres maestro. Si esto se le puede decir maestro, sí. Ok. ¿A quién de tus maestros te pareces, Víctor?